Sí, Señor Dios y Padre, queremos alabar y bendecir tu nombre, te queremos glorificar y exaltar y dar gracias, Dios, porque nos permites en esta hora acercarnos a ti. Dios, que podamos aprender un poco más, abre nuestro entendimiento, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, preciosos, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana 35, 1 Corintios capítulo 15, versos 25 al 34, que lleva como título: Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, segunda parte. Y dice nuestro texto: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y Pablo continúa hablando de una serie de acontecimientos que se tienen que cumplir, donde algunas de ellas se están desarrollando, y de acciones que llevaron a cabo en los inicios de la iglesia que nos parecerían extrañas, como aquellos que se bautizaban por los que habían muerto. Vamos a verlo. 1 Corintios 15:25, que dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. A lo que haríamos muy bien en preguntar: ¿cuándo comenzará el reinado de Jesucristo? Porque nos dice que es preciso que Él reine hasta, es decir, es un reino que tiene un fin. Pero ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo es que comienza esta? Una pregunta que para nada es sencilla de contestar, pero que trataremos de hacerlo a través de las Escrituras, como siempre. Y lo primero que veremos es qué fue lo que el Señor Jesús dijo al respecto. Vamos a verlo. Juan capítulo 3, verso 5. Juan capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y notemos que no está en un tiempo futuro, sino que nos asegura que en ese momento aquel que nace de nuevo, que nace del agua y del Espíritu, ese nacimiento de nuevo del cual está hablando el Señor Jesús a Nicodemo, ¿sí?, les está diciendo que esos entran ya en el reino de Dios. Ahora, Pablo también lo dice. Vamos a verlo. Colosenses capítulo 1, verso 3. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y como dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuándo nos trasladó al reino de Jesucristo? En el momento en el que fuimos liberados del poder de las tinieblas a través del nuevo nacimiento. Ahora, el mismo Pilato le preguntó al Señor Jesús acerca de su reino, y esto es lo que el Señor le responde. Fíjate muy bien, Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Por lo que podemos decir, en primer lugar, el reino no es material sino espiritual, no es de este mundo. En segundo lugar, entrar en él solamente es posible al nacer de nuevo, es decir, al nacer espiritualmente. En tercer lugar,
todos los que han nacido de nuevo ya forman parte de ese reino. De manera que la iglesia es el reino de Jesucristo. Si todos los que nacemos de nuevo formamos parte de ese reino y al nacer de nuevo formamos parte de la iglesia es el reino de Jesucristo. Todos los que formamos parte de la iglesia al nacer de nuevo formamos parte del reino. Así que podríamos decir que Cristo tiene reinando en este mundo desde que la iglesia nació. Muy bien. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo nace la iglesia? Muy bien, vamos a Juan, capítulo 20, verso 20. Juan 20, 20. El Señor Jesucristo ya había muerto y resucitado. Y dice la Escritura: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En ese momento, en el momento en el que el Señor da ese soplo, de la misma manera que lo dio en un principio con el primer Adán y sopló sobre él y fue un alma viviente, ahora sopla el Espíritu Santo, que es espíritu vivificante, para este postrer Adán, ¿verdad? En ese momento los discípulos reciben el Espíritu Santo dentro de ellos, en ese momento nacen de nuevo y en ese momento la iglesia nace. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ahí hay iglesia. Una iglesia que se da a conocer al mundo hasta Hechos capítulo 2 a través del Pentecostés, pero que nació aquí, en Juan 20, 22. ¿Ok? Vamos a verlo. Hechos capítulo 2, verso 1, que es cuando se da a conocer al mundo. Que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esa unanimidad, esa unidad, perfecta unidad que en ellos existía, provocada por el Espíritu Santo que moraba en ellos, desde Juan 20, 22, verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Notemos que en el momento en el que recibieron dentro de ellos al Espíritu Santo, en ese momento son salvos y son iglesia. Lo que sucede en Pentecostés es la llenura, el ser investidos de poder, como les dijo el Señor Jesucristo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sí, poder para poder actuar, para poder obrar en el poder del Espíritu Santo, para llevar a cabo la labor, la tarea, el servicio, el ministerio de iglesia. De manera que, ¿desde cuándo es que reina Cristo en la tierra? Desde el nacimiento de la iglesia. Precisamente por eso Pablo dice, y ahora regresamos a nuestro texto, verso 25, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. No dice que reinará hasta, sino que reine hasta. Es decir, él reina y seguirá reinando hasta que haya derrotado a todos sus enemigos. ¿Cuáles enemigos? ¿Quiénes son los enemigos del reino? Bueno, en primer lugar, nosotros sabemos que el primer enemigo del reino es Satanás y sus demonios, ¿verdad? En segundo lugar, enemigos del reino se constituyeron los perseguidores de la iglesia. Remontémonos a la iglesia del primer siglo, mal llamada iglesia primitiva, y los perseguidores de la iglesia se constituyeron en enemigos del reino. Y en tercer lugar, las falsas doctrinas que intentaban introducirse en la iglesia, el reino del Señor. Enemigos que de alguna manera ya han sido derrotados. Por ejemplo, ¿dónde está la derrota de Satanás? Colosenses capítulo 2, verso 13. Colosenses capítulo 2, verso 13, que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, fue en la cruz del Calvario donde Satanás y sus huestes de maldad fueron derrotados. ¿Dónde está la derrota de Satanás? ¿Dónde está la derrota de ese primer enemigo del reino de los cielos? En la cruz del Calvario, ¿verdad? En segundo lugar, ¿dónde está la derrota de los perseguidores? Bueno, esa la podemos ver manifestada en el hecho de que a pesar de haber perseguido a la iglesia de manera tan salvaje como lo hicieron, el evangelio se sigue predicando hasta nuestros días. La persecución sigue, pero el evangelio también. Pero vendrá el día en que el Señor enfrentará a sus opositores cara a cara y triunfará sobre ellos. No solamente los derrotará, sino que los destruirá. Eso fue lo que le dijo a aquellos que habían muerto como víctimas de la persecución y que estaban debajo del altar de Dios. Yo sé que no recuerdas el pasaje, vamos a Apocalipsis capítulo 6, verso 9, que es en la ruptura del quinto sello. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. ¿Qué dice? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, ¿qué es lo que estaba mirando el apóstol Juan cuando se abre ese quinto sello? A la iglesia, a esos de la iglesia que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo que tenían en sí mismos. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra, en aquellos que nos dieron muerte, en nuestros perseguidores? Recuerda, segundo enemigo de la iglesia, aquellos que le persiguieron. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, aquí hay otro hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hay un tiempo para que estos perseguidores, estos enemigos, no solamente sean derrotados, sino sean destruidos por el Señor. Han sido derrotados donde no han podido conseguir el objetivo que ellos tenían, que era callar el mensaje. El mensaje se sigue dando, se sigue predicando, se sigue proclamando, lo seguimos dando, y nosotros somos prueba inequívoca de que ellos no triunfaron, sino que el mensaje triunfó sobre ellos. Pero viene el día en que serán destruidos, no solamente derrotados, sino destruidos. Y de eso nos habla Apocalipsis capítulo 6, verso 9. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el número de consiervos, el número de hombres y mujeres que formamos parte de la iglesia. ¿Cuál es ese número? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero hasta que se complete ese número, hasta entonces. ¿Ok? En tercer lugar, ¿dónde tenemos la derrota de las falsas doctrinas? Bueno, en el hecho de que ahora contamos con la palabra profética más segura, la Biblia, donde tenemos por escrito la doctrina correcta. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Dónde tenemos la derrota de las falsas doctrinas? En el hecho de que hoy en día tenemos la Biblia, la palabra profética más segura, ¿verdad? La tenemos por escrito, tenemos por escrita la doctrina correcta. Si alguna iglesia tiene una doctrina incorrecta o incompleta, es porque no ha leído bien la palabra profética más segura, la Biblia. Pero aunque Satanás ha sido ya derrotado, ¿verdad? Aunque aquellos perseguidores de la iglesia han sido ya derrotados, aunque aquellos que traen falsas doctrinas a la iglesia han sido ya derrotados, pues tenemos la palabra profética más segura, al final de los tiempos, ¿verdad? Al final de los tiempos, Satanás se manifestará a través del anticristo y el falso profeta y levantará los ejércitos del mundo para pelear en contra del Señor Jesucristo, y ahí se consumará su derrota, junto con la derrota de todos los que se oponen al Señor y su reino.
Ahí no solamente terminarán de ser derrotados, sino serán destruidos. Apocalipsis 19:19 que dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ese que montaba el caballo, que tenía en su muslo escrito, ¿verdad? Rey de reyes, Señor de señores. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Y dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se sacieron de las carnes de ellos. ¿Qué va a suceder con Satanás y su trilogía o Trinidad satánica? Estamos hablando de Satanás tomando el lugar del Padre, estamos hablando de la bestia tomando el lugar del Hijo, y estamos hablando del falso profeta tomando el lugar del Espíritu Santo, apresados y lanzados al lago de fuego y azufre, ¿verdad? Y aquellos que persiguieron a la iglesia y que fueron instrumento de Satanás para constituirse también en enemigos y se levantaron para guerrear, verso 21, también fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Se hace y son destruidos, no solamente derrotados, sino destruidos esos enemigos. Y aquí también contamos a aquellos que traían las falsas doctrinas dentro de la iglesia. Será entonces, hasta entonces, que entregará el reino a su Padre, ¿verdad? Hasta entonces entregará el reino a su Padre. Verso 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. No solamente habla de los enemigos del reino, sino habla también de los enemigos de aquellos que formamos parte de ese reino, y esta es la muerte. Algo que también leemos en Apocalipsis 20:14, que dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Algo que sucede después de ser derrotados de manera definitiva a los agentes de Satanás y los opositores del reino. Una vez que el reino pertenece al Padre y que la muerte, que es la consecuencia del pecado, no lo olvidemos, será destruida porque ya no habrá más pecado. Los que somos de Cristo no pecaremos más, así que ya no habrá más muerte, ni enfermedad, ni dolencia, ni lágrimas. Esto también nos lo dice Apocalipsis. Apocalipsis 21:3, que dice, y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque las primeras cosas pasaron. Muy bien. Vamos a ver el siguiente comentario. La destrucción de la muerte fue mostrada en la resurrección de Jesús. Cuando se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo capítulo 27, versos del 52 al 53. Cuando en la resurrección del Redentor muchos de los santos se levantaron y salieron de sus tumbas y entraron en la ciudad santa, entonces el Señor crucificado fue proclamado victorioso sobre la muerte y la tumba. Estos no fueron sino enfrentamientos preliminares y meros presagios de la gran victoria por la cual la muerte fue derrocada. Comentario de Spurgeon. Ok, y solo deseo aclarar, no es lo mismo derrotado que destruido. Los enemigos del Señor fueron derrotados en la cruz, pero no destruidos. Por eso Satanás sigue existiendo y la muerte sigue sucediendo. Pero vendrá el día en que sean destruidos, y será entonces que dejaremos de lidiar con ellos. A todos aquellos que dicen, pero si ya está derrotado, ¿por qué sigue en este mundo? ¿Por qué Dios lo conserva? Bueno, porque ha sido derrotado, pero aún no es destruido. Porque Dios todavía tiene planes para usar, para utilizar a cada uno de ellos.
aunque no lo podemos entender por completo hoy en día, llegará el tiempo en que lo entenderemos. ¿Ok? Muy bien, verso 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Todo se encuentra bajo la autoridad de Jesucristo, menos el Padre. Así lo comunicó a los discípulos después de haber resucitado. ¿Recuerda? Mateo 28, 18 que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo goza de toda autoridad. Él es el soberano sobre toda la tierra. No hay acontecimiento que salga de su poder y control. Aun aquellas cosas que nosotros juzgamos insignificantes, por ser a nuestros ojos pequeñas, están debajo del control del Señor. Algo que debería llenarnos de gozo, porque aun aquellas cosas que salen de nuestro control y por supuesto que de nuestra capacidad se encuentran definitivamente sujetas a Él. Lo que quiere decir que no hay nada que nos pase que primero no pase por Él. Y si Él lo permite es porque de alguna manera es bueno para nosotros y sus propósitos en nuestras vidas. Por eso dice Romanos 8:28, y sabemos que todos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ok? Porque Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué pasará después? El Hijo se subordinará de manera voluntaria al Padre, lo que de ninguna manera quiere decir que el Hijo sea inferior o menos que el Padre. No, recordemos que Él dijo que el Padre y yo uno somos, ¿verdad? Simplemente lo glorificará al subordinarse a su autoridad. ¿Para qué? Para que el Señor sea el todo en todos. Pero ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver un par de comentarios. Cuando todo esto se haya cumplido, Jesús, el Hijo, voluntariamente se sujeta al Padre. Aunque el verbo está en la voz pasiva, no significa esto que haya un tercero que sujete al Hijo al Padre. Al contrario, la idea es que Dios estuvo presente activamente en la misión del Hijo. Este fue comisionado para que retomara la soberanía del Padre, que había sido usurpada en parte por las fuerzas malignas. Estas las venció Jesús en la cruz y la tumba vacía. Por el poder de Dios, el Hijo logró la victoria. Y cuando acabe con la muerte, el último enemigo se subordinará al Padre en obediencia para que Dios sea el todo en todos. Esta última parte del versículo ha sido malentendida por algunos. Ciertamente, Pablo no quiere decir con esto que va a haber una especie de absorción mística de toda la creación, incluso los creyentes en Dios, perdiendo así su identidad individual. Lo que sí implica con esta expresión es que una vez más Dios ejerce directamente su soberanía total. Será una soberanía reconocida por su pueblo y éste la glorificará. Y continúa el comentario. Aquí Pablo hace referencia al deseo de Dios el Hijo de glorificar a Dios el Padre por toda la eternidad. Importantemente, cada persona de la Trinidad desea glorificar a otra persona de la Trinidad. El Hijo glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo y el Espíritu glorifica al Hijo. Este aspecto de la naturaleza de Dios es algo en lo que Dios quiere que andemos, teniendo una preocupación por la gloria de los demás y no la nuestra. Muy bien, ¿qué podemos sacar como conclusión después de haber leído estos comentarios? ¿Qué quiere decir que para que el Señor sea el todo en todos? Bueno, la persona de Dios estará en nosotros, el que tiene al Hijo tiene al Padre y será el todo en todos nosotros y todo estará perfectamente sujeto al Padre en ese
nuevo reino terrenal que será hecho sobre cielos nuevos y tierra nueva, del que no sabemos gran cosa de lo que sucederá, pero en el que sí sabemos que el centro de todo lo ocupará, como en un principio debió haber sido, Dios el Padre, ¿verdad? El cual será glorificado a través del Hijo y a través del Espíritu, y la Trinidad completa seguirá reinando, aunque el Padre tomará toda supremacía y el Hijo y el Espíritu se subordinarán a Él de manera completamente voluntaria para que el Padre sea glorificado en todo. Muy bien, verso 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y estamos tratando el tema de la resurrección. Recordemos que es un tema importantísimo, porque de lo contrario, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Ok? Y dice, entonces, ¿verdad? Si los muertos no resucitan, entonces los que se bautizan por los muertos, ¿por qué lo hacen? Ahora, ¿qué era eso de bautizarse por los muertos? Conocemos dos ideas serias al respecto. Hay mucha especulación, pero en realidad conocemos dos ideas serias al respecto. La primera, que efectivamente los hermanos de Corinto se bautizaban por otros hermanos en la fe que habían fallecido antes de cumplir con esta ordenanza. Es decir, habían recibido, aceptado, le habían entregado sus vidas al Señor Jesucristo, pero habían muerto antes de tener la oportunidad de bautizarse. Entonces, nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Parientes de ellos muchas veces se bautizaban por esos hermanos que, ya sea por enfermedad o por producto de la persecución, no se habían bautizado, y estos tomaban de manera simbólica su lugar y se bautizaban. Algo que no condena a Pablo, pero que tampoco respalda. Esta es la primera idea. La segunda, algunos hermanos se bautizaban no solo porque era una ordenanza, sino teniendo en mente a sus familiares y seres queridos cristianos que habían fallecido antes, que habían muerto. Y lo hacían para de esta manera asegurar que se reunirían al morir con ellos. Son las dos ideas que surgen tomadas de este pasaje. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el trasfondo cultural que existía en Corintio? Vamos a leerlo. Se sabe que en el trasfondo cultural de los griegos existía el concepto de una especie de bautismo por los muertos. El filósofo Platón lo menciona como una práctica durante su día. Parece que la práctica entre los paganos antiguos sí era con la esperanza de que el rito purificara a los muertos que no hubieran sacrificado a los dioses. Solo en tiempo posterior se sabe que la práctica con estos fines entre grupos pseudocristianos, tales como los seguidores de Marción y otros grupos gnósticos. Hoy en día tenemos a los mormones que así lo siguen haciendo. Ahora, aunque el apóstol Pablo no condena, o sea, no es una acción de condenar, tampoco la respalda. La realidad es que Pablo ya no habla nada de esta práctica, ni en esta carta, ni en otras. Y que su verdadero propósito al mencionarlo es resaltar la importancia que tiene la resurrección, no el bautizarse por los muertos. Y con eso nos quedamos. ¿Ok? Muy bien. Verso 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? O sea, recordemos que está bajo el contexto de si los muertos no resucitan, ¿qué caso tiene que nosotros peligremos a toda hora? Si no hubiera resurrección, ¿por qué Pablo pone en juego su vida por el Evangelio? La forma en que Pablo vivió, la manera en que Pablo vivió su vida, con todo por el Evangelio, a pesar de los peligros que tenía que enfrentar, ¿verdad? ¿Cuáles peligros, pastor? Bueno, persecución, asaltos, naufragios, prisiones, azotes, apedreamientos, fatiga, hambre, falsos ministros, falsas doctrinas, el que no creyeran en su ministerio, ¿sí? El que él viviera con todo por el Evangelio, a pesar de estos peligros que tenía que enfrentar, era la evidencia de la verdad de la resurrección. Ahora, en vergonzoso contraste,
La mayoría de nosotros estamos tan preocupados por vivir vidas cómodas en la tierra que nuestras vidas no dan evidencia de la resurrección. Pablo vivió una vida cristiana tan comprometida que la gente podría verlo y decir, no hay forma que él pudiera vivir así soportándolo todo, a menos que haya una recompensa esperándoles en el cielo. Lo que me lleva inevitablemente a preguntarte, ¿cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Como creyendo que hay una resurrección de los muertos y una recompensa eterna esperándonos en la presencia de Dios? Bien, verso 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Acaso estaba enfermo el apóstol como para asegurar que cada día moría? No. ¿O habla de cómo con cada día de vida más nos acercamos a nuestra muerte? Tampoco. ¿Hablará del morir a nosotros mismos para que Cristo sea visto a través de nuestras vidas? No en este contexto. Más bien, nos habla de ese peligro en el que de manera constante se encontraba y cómo es que la idea de morir pronto era una constante en su vida. Ahora yo quiero que piense por un instante lo que debe o debió ser vivir de esta manera. Vivir en un peligro constante, en un peligro constante, en un peligro constante, que la idea de morir pronto era una idea también constante en su vida. No saber ni cómo ni cuándo, ni a qué hora, pero saber que eso va a ser pronto, porque por el estilo de vida que llevamos, porque estamos en medio de peligros, en medio de persecuciones, en medio de naufragios, en medio de asaltantes, en medio de una Roma completamente corrupta, de unos judíos completamente enardecidos en contra del mensaje, de los creyentes, del camino. Ahora, ejemplo de esto lo tenemos en el voto hecho por más de 40 hombres de no comer ni beber hasta que mataran a Pablo. Hechos 23:12 lo dice, fíjate. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Piensa en el apóstol. ¿Qué debió sentir cuando se enteró, cuando supo que más de 40 hombres se habían juramentado de no comer ni beber hasta no verlo muerto? Peligro constante. La idea de morir pronto era una constante en su vida. Demasiado estrés, ¿no?, para manejar. Ok, verso 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ahora, no tenemos una sola referencia de que Pablo se hubiera enfrentado alguna vez a las fieras, algo muy común en los circos romanos. Sin embargo, podemos pensar que más bien se refería a la salvaje oposición a la que se enfrentó en Éfeso, donde debemos recordar que los hacedores de templos de Diana se enfrentaron a Pablo, esto en Hechos 19, y donde gritaron por más de 2 horas, Hechos 19:34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, ¡grande es Diana de los Efesios! Por más de 2 horas. Ahora Pablo pregunta, si en realidad los muertos no resucitan y no recibiremos las recompensas eternas, ¿de qué me sirve y ha servido todo lo que he pasado por causa del Evangelio? Y tiene razón. En la esperanza de la vida eterna y las recompensas igualmente eternas, tenemos una inagotable fuente de motivación para seguir trabajando en la obra. Por eso dice, si no hay resurrección ni galardones, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, si no hay resurrección ni un juicio futuro, entonces podemos tener el mejor tiempo posible ahora mismo. ¿Para qué nos guardamos en santidad? ¿Para qué estamos batallando en contra de los deseos del alma, que batallan en contra de los deseos del espíritu que en nosotros existen? No, pues total,
vivamos, ¿no? Comamos y bebamos, que mañana moriremos y esto se acabará y finalmente al polvo. Pero dice, no erréis, verso 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y como dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esta es una cita de un escritor ateniense llamado Menandro, del siglo III a.C., que Pablo usa para mostrarles a los de Corinto que nuestras vidas son influenciadas tanto por lo que creemos, así como las personas con quienes nos asociamos. Nosotros lo diríamos así: dime con quién andas y te diré quién eres. O este otro que dice, el que con lobos se junta, a aullar se enseña, para decir exactamente lo mismo. Y finaliza haciéndonos la recomendación: velad y no pequéis. Velad de manera debida y no pequen. Es decir, estén atentos a lo que sucede y manténganse apartados de toda clase de mal. Cuiden el testimonio que dan a través de sus vidas, porque hay muchos que no conocen a Dios y los observan. Lo que finalmente me lleva a preguntarte, ¿qué les dice la manera como vives a los incrédulos? ¿Les manifiesta que hay un Dios? Porque para vergüenza vuestra les digo que muchos no conocen a Dios, ni siquiera por vuestro testimonio. Ahí en donde estamos, inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, cuántas gracias de verdad tenemos que darte por lo que tú nos enseñas. Gracias porque podemos dar continuidad a la serie de estudios que estamos llevando. Y porque a través de esta continuidad podemos darnos cuenta de tus grandes propósitos, Señor, para la vida de la iglesia. El día de hoy hemos visto cómo el reino de tu Hijo fue establecido en el momento en que la iglesia fue establecida. Y que Él reina en medio de nosotros. Que formamos ya parte de ese reino, en donde Satanás ha sido derrotado y sus huestes espirituales de maldad también, en donde los perseguidores de la iglesia han sido derrotados, pues no han podido llevar a cabo todas y cada una de sus propósitos de acallar el mensaje del Evangelio, en donde aún aquellos que traen las falsas doctrinas no han triunfado sobre el mensaje verdadero, pues tenemos ahora la palabra profética más segura en nuestras manos. Dios, gracias porque los has derrotado y algún día los veremos destruidos y ya no tendremos que lidiar con ellos. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos has enseñado la importancia una vez más de esa resurrección no solamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que como ya vimos, si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, pero también de esa resurrección que sucederá con todos y cada uno de nosotros, donde si no hubiera resurrección de los muertos, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos, porque entonces no habrá castigo eterno para aquellos que hacen mal, ni tampoco recompensas eternas para los que hacemos el bien. Dios, en el nombre de Jesús, que podamos vivir sabiendo que la muerte es un enemigo derrotado, vencido, y que en realidad el día que partamos de este mundo, si lo hacemos antes de que tú vengas, lo que estaremos haciendo es sembrar nuestros cuerpos en la tierra, esperando la resurrección. Sí, esperando el escuchar la final trompeta, esperando el
el ser levantados con cuerpos nuevos y glorificados. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Nos estamos despidiendo, no sin antes recordarte que nos escuchamos todos los días a través del devocional diario y el día domingo a través de la enseñanza dominical. Que el Señor te siga bendiciendo.